Les habla su amigo de siempre, Luis Manuel Belmonte Ordaz, en este su programa Alternativas, transmitido para ustedes de 1 a 2 de la tarde y reproducido en hora de la noche de 10 a 11 de la noche. En el día de hoy presentaremos nuestra sesión La historia que da vida. En ella vamos a ir leyendo un libro de la Biblia, vamos a ir discerniendo la palabra, explicándola y transmitiendo al espíritu de los oyentes lo que la palabra quiera decirle, para que puedan internalizar el sentido de la palabra en tu espíritu y tu espíritu pueda responder a la dirección que el Espíritu Santo de Dios quiera darle. Te invitamos pues a que puedas escuchar nuestra sección en alternativa de la historia que da vida y puedas semanalmente escuchar la dirección de este programa. Leyendo la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, en el capítulo 1, en el versículo 1, nos dice la palabra: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Nosotros, los cristianos, tenemos que entender que la dirección de las epístolas de los apóstoles van dirigidas también a nosotros. Y cuando dice Pedro que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, es que nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. La presencia de Dios ya tenía en su mente, en su corazón, nuestra existencia para el tiempo en que nos tocó vivir. La presencia de Dios nos lleva a la santificación del Espíritu. Es importante entender el sentido, que es en santificación del Espíritu. Nuestro espíritu debe ser santificado. Ser santificado significa ser santos. Y ser santo quiere decir apartados para Dios. Nosotros, los cristianos, somos santos. Y santo, repito, quiere decir apartados para Dios. Y hay un propósito en ese sentir de que somos santificados y apartados para Dios. Porque es llevar la palabra de Dios, llevar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, llevar la salvación que es por fe, en llevar la palabra de Dios, el evangelio de salvación a todos los pueblos de la tierra, para que todo el mundo sea salvo. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a pagar en la cruz del Calvario el precio del pecado de cualquier pecador. Él vino al mundo a liberar nuestro espíritu de la maldad en que estaba envuelto. Él vino al mundo a la salvación de nuestro espíritu. Y cuando aceptamos la propuesta de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestros pecados,
Dios nos da potestad de ser hecho hijo de Dios en Cristo Jesús. La salvación es por fe en nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La salvación es por fe. Y dice la palabra, para que nadie se gloríe. No nos salvamos por obras que podamos hacer. Nos salvamos por la fe en la acción de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo y pagando el precio de nuestros pecados. Así pues, en el momento que aceptamos el sacrificio de Cristo como el pago de nuestro pecado, el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad Divina, hace templo en nuestro espíritu. Y al hacer templo en nuestro espíritu, se cumple la palabra de Dios que nos enseña que Dios no habita en templo hecho por mano del hombre. Dios habita en el templo que Él mismo formó. Él formó nuestro espíritu en el vientre de nuestra madre. Nuestro espíritu, nuestras entrañas, formadas por Dios en el vientre de nuestra madre, lo formó Él a su imagen y semejanza. Él es espíritu y Él nos hizo espíritu. Él es amor y Él nos hizo amor. Él es creador y Él nos hizo creador. Es importante poder comprender que nuestra santificación en el Espíritu es para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y Pedro nos dice en este versículo 1, gracias y paz os sean multiplicadas. Es importante poder comprender la palabra de Dios en la boca de Pedro. Y nos dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es importante poder discernir claramente que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Viva quiere decir cercana a Dios. El estar cercano al Espíritu de Dios nos da vida en el Espíritu. Y el estar separado del Espíritu de Dios nos da muerte espiritual. Por eso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo del reino celestial de Dios. Es importante poder entender que nosotros, los cristianos, somos coherederos con Cristo del reino espiritual. Y en el momento que aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos dada por Dios potestad de ser hecho hijos de Dios. Tener potestad quiere decir tener derecho. Dios nos da el derecho de ser hijos de Dios, y en ese momento el Espíritu Santo de la promesa hace templo en nuestro espíritu y nos da vida, y vida en abundancia, vida por una eternidad. ¿Qué quiere decir vida por una eternidad? Que viviremos eternamente en el reino de Dios, cercano a nuestro Padre Celestial, cercano a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo de la promesa. Nuestro Dios es un Dios trino,
Dios uno es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el tiempo en que estamos, en los tiempos de la dispersación de los tiempos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está haciendo trabajo en nuestro espíritu, rearguyéndonos de pecado cada vez que entramos en una contienda espiritual. Nos rearguye de pecado. Y ser reargüido de pecado quiere decir que el Espíritu Santo de la promesa nos muestra el pecado como una foto, para que podamos verlo, para que podamos arrepentirnos, para que podamos, estando arrepentidos, estar bajo la gracia de la promesa que es en Cristo Jesús con su muerte en la cruz del Calvario. Esa es la promesa de Dios y en eso tenemos que estar nosotros pendientes de estar sujetos a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Nos dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La salvación es por fe, no por obra para que nadie se gloríe. Es importante entender que la salvación es por fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este es el tiempo postrero. El tiempo postrero comienza cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y estamos esperando que venga en su segunda venida, en el arrebatamiento de la iglesia. Dice claramente, en lo cual, en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Es importante entender, ya al aceptar a Cristo y ser hechos hijos de Dios en Cristo Jesús, ya somos coherederos con Cristo de su reino celestial, pero estamos esperando su segunda venida. Estamos esperando que seamos arrebatados. Y mientras estamos en el cuerpo físico, vamos a tener aflicciones en diversas pruebas. Es importante que podamos entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. En el mundo tendremos pruebas, pero confiad en mí, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Y vencer al mundo significa que fue resucitado y está a la derecha del Padre. Allí va a ser nuestro juez, allí va a ser nuestro justificador. Y cuando entremos en la presencia del Padre, el Padre nos va a mirar a través de la sangre de Cristo. Y en ese momento nos ve limpio de pecado a través de la sangre de Cristo, de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Nos ve limpio de pecado al mirarnos a través del cuerpo de Cristo. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y al mirarnos limpio de pecado, pasaremos a estar en su presencia por una eternidad. Eso quiere decir que tendremos vida y vida en abundancia por una eternidad. Ya el pecado no tiene poder de muerte sobre el Hijo de Dios en Cristo Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de cualquier pecado que hayas cometido antes, de cualquier pecado que cometas luego. Nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo, pero nuestro pecado está perdonado desde el momento que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario.
falta que nosotros aceptemos su sacrificio como cumplimiento del pago del precio de nuestro pecado. Cristo nos justifica con su muerte en la cruz del Calvario. Así pues, dice el versículo 6, que seremos afligidos en diversas pruebas. Y el versículo 7 nos aclara, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Es importante entender que muchas personas andan en el mundo y se sienten afligidos porque andan buscando vanagloria del mundo. Nuestra fe no es del mundo. Nuestra fe es espiritual y es mucho más preciosa que el oro. El oro se prueba con fuego. Nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo va a resistir cualquier prueba del enemigo, cualquier prueba a que seamos sometidos, cualquier ataque infernal que el enemigo tenga contra nosotros. Nuestra fe nos da la seguridad absoluta que siendo hijos de Dios en Cristo Jesús, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Acordémonos del sabio Job, cuando tuvo tantas aflicciones, tanto dolor, tanta tristeza en los bienes materiales, en su cuerpo físico y en su vanagloria del mundo, porque su vanagloria del mundo le hizo sentir en la voz de sus amigos que lo que estaba pasando era por pecados cometidos. Y él simplemente se mantenía en la fe en Dios, porque sabía que Dios es bueno, porque sabía que Dios lo amaba, porque sabía que nadie podía separarlo del amor de Dios. Y cuando la mujer, en un arranque diabólico, ponzoñoso, de agresión máxima, lo lleva a una situación donde le dice: maldice a Dios y muérete. Era como un deseo loco de que él se suicidara, o era como un deseo loco de que él, entrando en contienda, entrara en una enfermedad que lo llevara a la muerte. Es importante entender la acción de la esposa de Job. Y Job simplemente, en paz, en adoración a Dios, en entrega a Dios, en fe en Dios, le dice: si yo he podido recibir tantas cosas buenas de Dios, ¿cómo no voy a recibir las malas? Es importante entender que todo ungido de Dios pasará por muchas pruebas, por muchas aflicciones, pero debemos recordar la promesa de nuestro Señor Jesucristo: confiad en mí, yo he vencido al mundo.
Nos dice la palabra en el versículo 7 del capítulo 1 de la primera epístola de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y dice el versículo 8, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestras almas, hermanos, no se da de ningún otro modo. Se da por la fe en que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestro pecado. No hay ninguna otra forma de ser salvo. No nos salvamos porque somos buenos, ni nos condenamos porque somos malos. Nos salvamos porque aceptamos el sacrificio de Cristo, pagando por nosotros y justificando nuestra alma de los pecados cometidos, y nos condenamos cuando rechazamos a nuestro Señor Jesucristo, porque rechazar a nuestro Señor Jesucristo significa obtener el pecado imperdonable. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que había un pecado que era imperdonable, un solo pecado imperdonable. Todos los demás pecados son perdonables por el sacrificio de Cristo. Pero hay un pecado que es imperdonable, que es la ofensa al Espíritu Santo. Ese pecado no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Es importante entender el sentido de estas palabras. El pecado imperdonable se comete porque rechazamos a nuestro Señor Jesucristo, y al rechazarlo no podemos ser templo del Espíritu Santo en nuestro espíritu. El pecado imperdonable se comete porque aún aceptando a Cristo, de algún modo rechazamos al Espíritu Santo de Dios. Cuando hacemos una idolatría, cualquier idolatría que hagamos, no solamente idolatría de un muñeco de barro, o de un muñeco de oro, o de una estatua, o de un lienzo. No solamente eso. Cuando idolatramos a un ser querido y confrontamos a Dios por la idolatría de ese ser querido. Cuando idolatramos a nosotros mismos en una egolatría, porque pensamos y sentimos en nuestro orgullo que nosotros merecemos la atención y el cuidado de Dios. Es importante entender, nadie puede hacer nada que lo lleve a merecer el amor de Dios, si no es la dirección que Dios hizo, que Dios tenía guardada desde antes de la fundación del mundo. Había un misterio guardado, un misterio que se puso en evidencia con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese misterio era que la salvación no era por obra humana, no era cumpliendo con los 10 mandamientos de Moisés. La salvación era por la aceptación de Cristo, y la aceptación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestros pecados. La salvación no era por los logros que pudiera tener algún hombre cumpliendo en parte con los mandamientos dados a Moisés. Para empezar, nunca ningún hombre ha cumplido todos los mandamientos. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos aclara, Él en persona, diciendo: yo no he venido para abolir la ley. Él no la abolió, yo he venido para perfeccionarla. Él la perfeccionó, y la perfeccionó muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero al morir por nosotros nos da un nuevo mandamiento,
Un nuevo mandamiento que lo vemos en la primera epístola de Juan. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 23, nos dice la palabra: este es su mandamiento, que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como el Hijo de Dios venido en carne, y que, óiganlo, señores, y que, señores, óiganlo, y que nos amemos los unos a los otros como Él nos los ha mandado. Óiganlo, señores, y que nos amemos los unos a los otros como Él nos los ha amado, nos los ha mandado, como Él nos amó a nosotros, que entregó su vida por nosotros. Asimismo, nosotros, si somos cristianos, discípulos de Cristo, si somos cristianos, hijos de Dios en Cristo Jesús, debemos entender que su mandamiento es amarnos los unos a los otros. Es el amor ágape de Dios. Su mandamiento es que tengamos el amor ágape de Dios para que podamos amarnos los unos a los otros como Él nos los ha mandado. Es importante entenderlo. Amándose los unos a los otros como Él nos los ha mandado. Qué importante este discernimiento. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo claramente: yo soy la puerta, el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. No vamos a ir porque cumplimos los mandamientos dados a Moisés. Vamos a ir por la perfección que nuestro Señor Jesucristo hizo de los mandamientos. Agregó un mandamiento. Este es su mandamiento: que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios venido en carne, como Dios venido en carne, como el Verbo encarnado, y aceptemos su sacrificio en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestros pecados. Y que nos amemos los unos a los otros como Él nos lo ha mandado. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Que nos amemos los unos a los otros como cuando nos dice la palabra: ama al prójimo como a ti mismo. Es importante entender cuál es el yugo de Dios. El yugo de Dios es liviano, es ligero. El yugo de Dios está en el cumplimiento de este mandamiento: que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y que nos amemos los unos a los otros como Él nos lo ha mandado. Y es bien claro entenderlo si vemos en el libro de Efesios, el capítulo 5 y el versículos 1 y 2 del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Dice en el versículo 1 que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Como nuestro Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo en ofrenda fragante, en sacrificio, en ofrenda fragante, pagando el precio de nuestros pecados. Señores, que nos amemos es amar. Cuando Dios nos manda a tener una sujeción, cuando Dios nos manda a que tengamos el yugo del Señor, entendamos el yugo
del Señor es imitar a Cristo, amándonos los unos a los otros. El que no ama a su hermano no conoció a Cristo. El que agrede a su hermano no conoció a Cristo. El que no perdona a su hermano no conoció a Cristo. No venga a decirme que tú eres cristiano y no sabes amar aún a tu enemigo. No venga a decirme que tú eres cristiano y no sabes perdonar al que te ofende. La palabra de Dios es clara. El que no tenga misericordia, con él no se tendrá misericordia. Así pues, nos dice la palabra en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe nos lleva a la salvación de nuestro espíritu. Dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros en este tiempo, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y la gloria que vendrían tras esos sufrimientos. Dice el versículo 12, a los profetas antiguos se les reveló que no para ellos mismos, sino para nosotros, los que venimos después de Cristo, sino que para nosotros, los que venimos después de Cristo, entendamos. Ellos administraban las cosas que ahora nos son anunciadas a nosotros, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es importante entender que la salvación nuestra, preparada desde antes de la fundación del mundo, era un secreto muy bien guardado, que los profetas lo fueron clarificando, pero era una salvación que no era en los tiempos de ellos, sino en los tiempos después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es claramente clarificado esta información que dice que a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas a nosotros, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Entendámonos, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos espíritu porque Dios es espíritu. Nosotros somos amor porque Dios es amor. Pero nosotros somos creadores porque Dios es creador. Y esta creación que podemos hacer en nuestra mente, esta modificación que podemos hacer en nosotros mismos, los ángeles no pueden hacerlo. Por eso Satanás y sus demonios han tenido envidia de los hombres. Por eso Satanás y sus demonios han querido perseguir al ser humano, a los hombres, para destruirlo por envidia, porque ellos no alcanzaron la característica que Dios hizo de nosotros. Entendamos claramente que la salvación fue predestinada desde antes de la fundación del mundo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el Evangelio de Juan,
en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, se hizo carne y habitó entre los hombres. El Verbo encarnado vino a pagar el precio de nuestros pecados. La salvación es por la fe en el sacrificio del Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. El Verbo, nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a Pilato. Pilato le pregunta, ¿cuál es la verdad? Y Cristo le dice, yo soy la verdad. Porque Cristo es la palabra de Dios y no existe ninguna otra verdad. No hay ninguna otra verdad sino la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. Él le dijo a Pilato, yo soy la verdad. Nos dice Pedro en su primera epístola, en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No podemos conformarnos. Debemos ser obedientes. Y esa obediencia nos lleva a cumplir la dirección de Dios, que es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios venido en carne, que es aceptar el sacrificio del Hijo de Dios venido en carne, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad Divina, aceptando su sacrificio en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestro pecado, y al aceptarlo, amarnos los unos a los otros como Él nos los ha mandado. Señores, entendamos la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir amarnos los unos a los otros como Él nos los ha mandado? Necesario es llevar como obra importante el conocimiento del Evangelio de salvación de la cruz de Cristo. Necesario es, si amamos al prójimo, si amamos a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de vida terrenal, si lo amamos, debemos llevar el conocimiento del Evangelio de la cruz de Cristo. Llevamos el conocimiento del Evangelio de salvación de la cruz de Cristo, del cual nos dice Pablo, si aún un ángel bajado del cielo trajera un evangelio distinto al evangelio de salvación de la cruz de Cristo, sea anatema. Y anatema quiere decir destrucción eterna en el lago de fuego. Destrucción eterna para todo aquel que traiga un evangelio distinto al evangelio de salvación de la cruz de Cristo. Señores, no es evangelio extraños de pactos, de promesas, de vanaglorias del mundo. Entendamos por qué nuestro Padre Celestial
al primer hombre que Él escogió para formar su familia, a Adán, que lo formó del polvo de la tierra. Cuando digo esto, necesario es explicar, ratificar la palabra de Dios que dice que Adán fue formado del polvo de la tierra. Y también nosotros, en el vientre de nuestra madre, fuimos formados del polvo de la tierra. Porque en la sangre, que dice la palabra de Dios, que está la vida, en la sangre que baña la placenta, de la cual se alimenta el bebé, en esa sangre están diluidos todos los elementos que se encuentran en el polvo de la tierra. En esa sangre está el cromo, está el potasio, está el calcio, está el hierro, está el magnesio, está el fósforo, está el manganeso. Están todos los aminoácidos esenciales que dan vida. Están en la sangre que baña la placenta y también se encuentra en el polvo de la tierra. De allí lo absorben las plantas que van a alimentar a otros seres. Entendamos la palabra de nuestro Padre Celestial, Adán, al primer hombre que Él formó. Él le dijo: de todo árbol que da fruto podrás comer, porque ese árbol se está alimentando del polvo de la tierra, en donde están los aminoácidos y los elementos esenciales que dan vida. De todo árbol que dé fruto podrás comer, y de toda hierba verde. Pero del árbol que dé el fruto de la ciencia, del bien y del mal, no podrás comer. Porque el día que de ese árbol que da el fruto del bien y del mal comas, ciertamente morirás. Morir en el espíritu quiere decir separación de Dios, estar separado de Dios. Y vivir en el espíritu quiere decir estar cercano a Dios. Cuando Adán transgredió la dirección de Dios, obedeció a Eva, como cualquier jezabélica que tomó una dirección sobre Adán en lugar de la dirección que Dios le dio, él conoció de lo que estaba prohibido conocer, del fruto del bien y del mal. ¿Qué es el bien para el mundo o qué es el mal para el mundo? El bien para el mundo no necesariamente es lo que es bueno para Dios. El mal para el mundo no necesariamente es lo que es malo para Dios. Por eso nunca podemos olvidarnos que a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron por malos. El mundo lo crucificó por malo. Y nuestro Señor Jesucristo es nada más ni nada menos que Dios venido en carne. Y a Barrabás, un ladrón, delincuente, el mundo lo salvó por bueno. Señores, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo para el mundo? No es lo que es bueno y malo para Dios. Entendamos que hay dos naturalezas en nosotros. La naturaleza que Dios formó con el poder de su boca, haciendo nuestro espíritu, ya diseñado desde antes de la fundación del mundo, y la naturaleza física que se formó de todos los elementos que dan vida, que se encuentra diluido en el polvo de la tierra y también en la sangre que baña la placenta. Señores, entendamos, el fruto de la ciencia del bien y del mal no podremos comer, porque no podemos comprender qué es lo bueno que es para el mundo y qué es lo malo que es para Dios. Aprendamos que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y los que nos hacemos amigos de Dios, el mundo nos mira como enemigos.
nos va a perseguir, nos va a dar aflicciones, nos va a llevar a tribulaciones, pero aprendamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Por eso nos dice la palabra de Dios que cualquier cosa que sirva para trascender en el reino espiritual, Dios lo va a ver como bueno. Por eso nos dice que el evangelio puro y sin mácula es el poder visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y tribulaciones. El evangelio puro y sin mácula es hacer el bien a los necesitados, amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es nuestra dirección en la palabra de Dios. Les habló su amigo de siempre, Luis Manuel Belmonte Ordaz, en este su programa, La Historia que da Vida. Les invito a que nos sintonicen esta noche de 10 a 11 de la noche. Dios les bendiga. Hasta nuestro próximo programa.